Ahora vámonos para el segundo. Entonces el segundo se ha titulado Imaginarios y representaciones sociales en la construcción de un territorio territorial sustentable. Y hay un texto que nos sirve de referencia, como de marco. El texto dice de la siguiente manera: la sustentabilidad está enmarcada en las dimensiones ambientales, sociales, económicas y culturales, las cuales permiten direccionar la transformación del territorio. Sin embargo, la poca evidencia de procesos de apropiación de los saberes ancestrales frente al manejo eficiente del territorio por parte de las instituciones del país han propiciado que las comunidades rurales estén en situación de vulnerabilidad y riesgo de pervivencia. Este segundo eje, el de imaginarios y representaciones sociales, pretende que desde los imaginarios de los pueblos originarios y las comunidades asentadas, rurales asentadas, se logre articular las representaciones sociales que tienen ellas, los aspectos tradicionales y ancestrales frente a la sustentabilidad, para que así sean viabilizadas e incluidas en lo que llamaríamos gestión del territorio, o sea, en los ejercicios de planeación. Para eso, tenemos la siguiente pregunta. Con respecto a ese punto, quisiéramos hacer esta pregunta. ¿Cómo se imaginan los actores de su comunidad, los que ustedes representan, que deben darse en los procesos de crecimiento y de desarrollo en el territorio en el que se ubican, sin que afecten lo que aquí ahora se va a denominar las condiciones bioculturales que nos conectan la presencia de los humanos con lo que ofrece el entorno ambiental y ecológico? Esa es la pregunta. ¿Cómo se imaginan los actores de su comunidad que deben darse en los procesos de crecimiento y desarrollo en el territorio sin que se afecten las condiciones bioculturales? Vamos a escucharnos en el mismo orden anterior. Frente a la estigmatización que ha sufrido la minería en Colombia particularmente, no es fácil llegar a un auditorio como este, donde se está hablando de protección del agua, de la vida, y dar la cara, si no se tiene sentido de responsabilidad. En la pregunta anterior coincidíamos en que no hay planificación para desarrollar la sentencia o acoger los mandatos de esta. Y yo diría que dentro del ideario que tiene uno como minero, ancestral, tradicional, es de poder hacer minería responsable. Pero ¿cómo combinamos o cómo sumamos los esfuerzos para que esa minería anhelada crezca sin perjudicar el medio ambiente? He insistido de mil maneras. Yo creería que tenemos que echar mano del fortalecimiento institucional. No podemos tapar el sol con la mano, ni decir lo que no es o lo que no está ocurriendo. Yo creo que las organizaciones encargadas del control, protección y seguimiento a los temas ambientales en Chocó están demasiado débiles. La vinculación de la academia en plantear estrategias desde lo territorial que ayuden, que orienten, que eduquen a ese minero puede ayudar de mucho. ¿Por qué? Porque el conocimiento que se tiene sobre el desarrollo minero, de explotación minera, es muy empírico. A la gente, a pesar de los esfuerzos que en su momento hizo la universidad por tener profesionales mineros, técnicos mineros, los esfuerzos que ha hecho el SENA, han sido esfuerzos muy reducidos en poder educar a la población minera de
sobre todo en el departamento del Chocó. Y digo el tema de la debilidad institucional porque a mí me parece que hace falta también voluntad política por parte del gobierno nacional. ¿Para qué? Para empoderar a esos guardianes que surgieron en el marco de la sentencia. Segundo, para darle dientes en lo económico y que esto pueda ser una realidad. El Estado colombiano se ha caracterizado por, sí, acoger los fallos de las cortes, acoger los fallos de acuerdos internacionales y escribirlos de muy buena manera, pero a la hora de aplicar o de asumir su responsabilidad, el Estado no aparece. Y se deja escurrir, yo diría trasladándole la responsabilidad a la barranca más bajita. Queríamos encontrar un chivo expiatorio sobre la situación del río Atrato, la situación de contaminación, y dijimos, o se dijo, no, son los mineros. Pero los mineros de a pie, los mineros pequeños, porque si hubiera una real voluntad, si hubiera un compromiso de querer ayudar a mejorar las condiciones del río Atrato, no se podría seguir dando títulos a grandes empresas y negándole la posibilidad de crecimiento al pequeño que está anhelando contener minería formalmente o responsablemente, pero que no cuenta con el apoyo del Estado para facilitarle un título que lo obligue a que mejore sus condiciones de trabajo, sus técnicas y pueda mejorar rendimiento. Siempre hemos dicho, la mejor manera de corregir el tema de contaminación y depredación del medio ambiente en la cuenca del río Atrato es facilitándole a cada minero su cédula o su título para que éste asuma responsabilidades y deje de hacer minería furtiva y responsable con el medio ambiente y con la sociedad. En la medida de que en una propiedad horizontal a cada tenedor del apartamento se le dan las escrituras y este comienza a invertir en su apartamento, comienza a cuidarlo. Pero sucede que acá no se ha podido avanzar en eso y eso facilita que la minería furtiva realizada por pequeños mineros se denote o crezca, no tenga control. ¿Qué soñamos? ¿Cómo soñamos o cómo quisiéramos que fuera el entorno? Yo no voy a decir que un paraíso, no, pero es que una minería bien hecha halaga, una minería bien hecha compromete, ¿sí? Y facilita que el uso o el cambio de uso del suelo no tenga tanta crítica, ¿sí? Y eso es lo que nosotros soñamos, eso es lo que nosotros queremos, porque igual hay un recurso natural allí que va a ser aprovechado tarde o que temprano. Y lo que nosotros no queremos es que se deje para tarde, pero para que llegue al monopolio de unos pocos, a sabiendas de que si se hace con control, con compromiso institucional, se puede generar riqueza colectiva, puede servir para desarrollar el departamento y sus comunidades. E insisto allí en una cosa, de que hay poca voluntad política de que eso ocurra, de que las comunidades crezcan. Y yo me pego a una frase del señor gobernador. Desde lo institucional en Bogotá nos planifican cómo debe manejarse el territorio, pero no cómo deben crecer las comunidades que están en ese territorio. Entonces,
vamos mirando el sesgo, ¿sí? Para empoderar a la gente nuestra y la facilidad con que se le da al grande desde arriba que sustituya, o sea, que desplace a ese pequeño o a ese tradicional acá en el sector. Ese no es el modelo que queremos. Ese modelo extractivista no nos lleva a nada, no es lo que anhelamos. Y allí mi llamado respetuoso a los guardianes del río. Y yo creo que guardianes del río deberíamos de ser todos los que existimos acá en la cuenca del Atrato, es a que hagamos el ejercicio de planificación, ¿sí? De cómo queremos que estén nuestras cuencas, de cómo queremos que sea el modelo de desarrollo, porque si seguimos esperando a que nos manden el modelo desde Bogotá, a que nos traigan el recurso desde Bogotá, hombre, yo creo que nos van a traer lo que ellos quieren y nosotros no mejoraríamos en el cuidado del río Atrato. Muchas gracias. Seguimos entonces con Juan Carlos Palacios. Bueno, el imaginario del territorio ha sido y lo hemos tenido muy claro desde las comunidades afro e indígenas, porque no ha sido algo que nos han inventado, que nos han escrito, sino que no hemos vivido con nuestra vida. Ha sido experiencia de vida para nosotros. ¿Qué ha pasado y qué ha sido la afectación de este imaginario de las comunidades, tanto afro como indígenas? Se marca puntualmente en que hoy nosotros veníamos con una dinámica de vivencia natural. Y si yo me reúno con mi abuela, con mi abuelo, me van a contar cómo anteriormente no existía, digamos, la UNAM, no existían diferentes instituciones, ellos hacían sus capturas de peces responsables, ellos hacían su minería de manera responsable, ellos hacían su golforicultura de manera responsable, se hacía la cacería de manera responsable. Hubo una visión de unos pocos que llegaron al territorio y esa visión, digamos, afectó significativamente porque esa visión fue desde un punto de vista extractiva, digamos, o de extracción a gran escala. Y desde ahí el imaginario nuestro, en un principio, lo sostuvimos y lo hemos sostenido, pero entonces las mismas dinámicas del gobierno nacional y las mismas dinámicas de gobierno no han ido modificando ese imaginario porque ya no se tiene claridad dentro de lo que se trabaja a nivel comunitario y lo que la institución se hace dentro del territorio. Es duro reconocerlo, pero hay que entender en algunos casos particulares, desde que llegó la institucionalidad con presencia en el territorio, modificó muchas las formas de vida al interior de las comunidades. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros como consejos comunitarios venimos presentándole a las entidades del orden departamentales, del orden nacional, vean, nosotros tenemos estos planes de vida, tenemos estas formas de estos planes de desarrollo, tanto como comunidades. Y dicen, sí, sí, le hacemos reconocimiento. Y se habla de manera gruesa, se hace un reconocimiento cultural, biocultural, digamos, a nivel nacional. Pero la realidad de la toma de decisiones son otras y son muy marcadas. Y pongo un ejemplo muy puntual aquí en el Chocó. Más del 90% del territorio del Chocó es titulado en comunidades afro, comunidades, territorios colectivos de consejos comunitarios y resguardos indígenas. Y hoy tenemos, por ejemplo, aquí en el Chocó, el Consejo Departamental de Gestión de Riesgo de Desastre, y no hay una representación ni de comunidades indígenas ni de comunidades afro. Entonces, los que toman decisiones realmente la toman desde una visión de respuesta al gobierno nacional, pero no desde respuesta a las necesidades que se tienen en la comunidad. Entonces, el imaginario se tiene realmente desde el punto de vista no que se, digamos, tenga en cuenta, que se reconozca realmente esa forma de vida de las comunidades dentro del territorio. Porque si uno hoy llega a la gobernación, dice, no, sí, tenemos tantos consejos comunitarios, pero allá la gobernación, ¿a cuántos esos consejos los ha apoyado a la construcción de un plan de desarrollo desde sus enfoques territoriales? No ha sido así. Ha sido más desde, digamos, cuando los apretan en términos jurídicos, como está pasando aquí ahora,
dan respuestas desde lo jurídico, pero no una respuesta realmente desde lo que se debería hacer para apoyar, digamos, a las comunidades. Entonces ahí ese imaginario realmente nosotros como comunidades también ha comenzado a cambiar, porque a uno le da muy duro cuando uno tiene un espacio, que nos pasó hace poco, con unos recursos naturales importantes, significativos, y uno ve cómo el Estado, a través de diferentes institucionalidades, le dan el apoyo al que viene afuera para que se lleve ese recurso, y uno que lo ha tenido ahí por 200, 300 años, no ha podido aprovecharse ni siquiera un gramo de ese recurso. Entonces, eso ha comenzado que el imaginario nuestro también esté cambiando. Hoy tenemos líderes de nosotros pensando en comprarse una retroexcavadora, en pensarse en aliarse con un dueño de un dragón para hacer minería, digamos, a gran escala, pero no ha sido porque ese líder, digamos, haya perdido sus ideales, ha sido porque realmente debe ver cómo unos pocos se quedan con el recurso que hemos tenido históricamente desde nuestro antepasado, se lo llevan significativamente, también cómo se comienzan a beneficiar de esos recursos. Entonces ahí es que tenemos la gran dinámica, por ejemplo, que hoy dicen, no, es que la gente que hacía minería, digamos, artesanal, ya se ha pasado a minería, digamos, de retroexcavadora. La gente ha visto la necesidad de también querer cómo ese recurso no se lo lleven en su totalidad, también de cómo ese recurso un poco queda aquí dentro del territorio. Y se ha, aquí, el compañero Quinto, se ha buscado de que a ese minero que hoy está aquí local se le dé un reconocimiento, pero entonces la instancia jurídica de leyes no permiten ese reconocimiento, digamos, local para ese minero. Entonces ahí considero en lo personal, que había una falla significativa en reconocer realmente las diversidades étnicas y culturales de Colombia. Aunque en el papel y en algunos han, digamos, acreditado, digamos, algunos documentos de orden nacional e internacional, cuando se llega a la realidad, eso no es así. La realidad en su totalidad es otra, porque la política de enfoque diferencial en el Chocó y con las comunidades étnicas no se está cumpliendo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, lo de la pesca ha sido siempre una actividad cultural ancestral. De ella han vivido por muchos años las comunidades que están asentadas a orilla del Atrato. Nosotros hoy en el sector estamos atravesando por una situación difícil y tenemos claro de que si no existieran esas condiciones que hoy han dado al traste con la situación que están viviendo las comunidades de pesca en el Atrato, la situación sería diferente. Aquí hay que hablar de diferentes actores, porque estamos hablando, sí, hay un problema de contaminación, de deforestación, de todo tipo de contaminación, pero también hay que hablar de que el conflicto armado también ha sido otro de los elementos que hay que mencionar aquí, porque dentro del imaginario, como quisiéramos ver una pesca con crecimiento, un sector con crecimiento económico y desarrollo social, está enfocado también en darle solución a ese tipo de problemas que tenemos en la zona. Entonces, en nuestro imaginario tenemos claro que nosotros queremos una pesca que sea competitiva en el mercado, que requiere de una serie de elementos, pero que hay que darle soluciones también. Para ello se requiere, y en el marco de la sentencia, por eso yo vuelvo y digo, estamos esperanzados porque lo que buscamos es que se puedan desarrollar en la zona proyectos productivos que apunten al cultivo de especies nativas para tener la sostenibilidad del recurso, que es lo que se nos está perdiendo. Necesitamos también que se controlen todo ese tipo de contaminación que están generando esos impactos en los ecosistemas acuáticos y que están incidiendo también en la reproducción estacional del pescado y están incidiendo también en su tamaño. Mire, si hay aumento de producción en un recurso donde subsisten más de 2.500 familias solamente en el medio Atrato, eso tiene que generar condiciones económicas. Si a eso se le apunta también al tema de transformación, eso también genera desarrollo económico.
Entonces, aquí lo que hay es que buscar que en el marco de todo esto que venimos hablando, se implemente también recursos económicos para que el sector pueda crecer, que haya aumento de la producción, que se creen las condiciones de infraestructura y logística para que se pueda hacer procesamiento, que haya donde conservar y conservar las especies que se capturan y sobre todo en los procesos de subienda. Yo creo que eso sería lo que esperamos de que en el marco de esta sentencia se dé, que realmente haya descontaminación del río y que se conserve. En ese orden de ideas, yo creo que podemos tener un imaginario claro del sector que nosotros quisiéramos ver competitivo en el mercado, como es el de la pesca. Para efectos de la memoria, creo que la respuesta, en la pregunta había una palabra un poco crítica que es la de crecimiento, que no se refería a crecimiento económico y creo que las tres voces nos lo aclararon perfectamente. La respuesta en todos los casos es la de que para ese crecimiento, el que se plantee para el territorio, el que se diga desde las comunidades, la palabra clave es la responsabilidad. Y por ese camino ya pasamos o ya ancestralmente hemos pasado. Por lo tanto, se apuesta o se debería apostar como por un cambio en las prácticas que serían en este caso las prácticas extractivistas y las prácticas contaminantes. Y un segundo elemento que tiene que ver que eso es más posible o eso es posible mejor si se da un estado o un escenario de paz, es decir, de ausencia de confrontación armada. Voy a permitir una interpelación del compañero Quinto y pasamos rápidamente al eje número 3. Sí, señor, adelante. Sí, yo quisiera complementar un poco el tema de la respuesta al punto anterior, y es con relación, hombre, el escenario de guerra obviamente nos ha perjudicado muchísimo, pero también insisto en un tema y vale la pena traerlo aquí en este aspecto. Nosotros quisiéramos un mundo ideal o un río ideal para vivir de la mejor manera posible, aprovechando obviamente los recursos que este tiene, que puede aportarnos. Pues el desarrollo tiene esas complicaciones o la asumida de unos costos. La medida que la población crece, se va obteniendo mayor demanda y mayor necesidad de recursos que ofrece el río. ¿Qué digo yo con respecto a la captura de peces? Hombre, yo creo que los tiempos de veda de captura de peces en el río Atrato se acabaron. Y hoy no hay institucionalidad que prohíba la captura del bocachico de mayor o menor tamaño. Se sigue pescando sin ningún control. Eso no es un problema del sector minero. ¿Sí? El tema del aprovechamiento forestal. Aquí nos tocó adelantar un paro, una movilización para que le devolvieran a los consejos comunitarios un cupo para el aprovechamiento por parte de ellos, porque el ministerio había adoptado a través de una resolución la suspensión de los cupos de aprovechamiento para los consejos comunitarios. Y tercero, el tema extractivista, que lo tocamos muy bien con respecto a las grandes. 30 años para que una empresa que está beneficiándose económicamente de acá de los recursos del departamento de Chocó no pagara un peso de regalías. 30 años. Y por encima de esas fallas, de esas denuncias que hacemos con relación a la gran minera, es que el mismo ministerio hace acuerdos particulares con ella, violentando lo que dice el Código de Minas y no teniendo en cuenta las comunidades para ver cómo van a retribuir esos más de 87.000 millones de pesos que le deben en solo regalía. Yo no voy a decir que al Estado, gran parte de esas regalías también son del departamento de Chocó porque tienen derecho al 70%. Entonces, para redondear,
El tema de los señalamientos por contaminación también tiene que involucrar a los entes territoriales, municipios, que no tienen una sola planta de tratamiento de aguas residuales y le siguen virtiendo al río todo lo que por usos o aguas servidas pueda caberle. ¿Sí? Entonces aquí hay una responsabilidad mayor en la institucionalidad, en la falta de planificación, insisto, de las acciones y la falta de involucrar o comenzar a planificar de abajo hacia arriba las acciones que puedan desarrollarse aquí en el territorio. Eso también comienza a dibujar el sueño que nosotros tenemos. Muy bien, muchas gracias.